perdió. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces. El capítulo que acabamos de leer, capítulo 2. Jueces 2, y quisiera traer a su atención el versículo número 10. Dice este versículo: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos porque nos concedes en esta hora poder acercarnos a ti y escuchar a través de tu palabra las palabras de exhortación que tienes para nuestras vidas, las palabras de edificación y también las de consuelo, de saber que todas nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestros destinos están en tus manos. Que de la misma manera que has guiado a tu iglesia, la has protegido desde los tiempos de su fundación, de la misma manera puedes hacerlo y lo harás ahora con esta tu iglesia. Te rogamos, Señor, que al ser expuesta tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean llevados al gozo, Señor, del entendimiento de tu palabra, pero también al querer y hacer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículo que acabamos de leer, viene a colación con el tema que hemos estado iniciando. Iniciamos este mes con la celebración del mes de la Reforma. Y hace 8 días veíamos el texto de la nación que es bendecida cuando tiene a Jehová. Y veíamos cómo Heidelberg, una ciudad alemana perteneciente a un estado de alemán, del Palatinado, así se llamaba ese estado, el Palatinado, cómo esta nación acogió a la Reforma, pero además no solamente la acogió, sino que fue un bastión de la Reforma. Nosotros hemos iniciado en esta ocasión en la celebración del 450 aniversario de la primera edición del Catecismo de Heidelberg. Y hemos mencionado las razones por las que lo hemos hecho. Primeramente hemos dicho porque la historia está en manos del Señor. En uno de los salmos que muy recurrentemente leemos el testimonio de un salmista de los hechos que dice nuestros padres los contaron y que no las encubriremos, dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Estamos llamados entonces a dar testimonio a nuestros hijos. En este versículo que acabamos de leer dice que después de la muerte de Josué se había levantado una generación, lo leemos así, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después de Josué vino otra generación que ya no conocía los hechos poderosos de Dios.
Esta es una situación que nosotros estamos viviendo ahora. La amnesia y la ignorancia histórica ha traído que las nuevas generaciones no entiendan y no amen a su pasado y por lo tanto no lo defiendan. Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea, porque tenemos encargo del Señor de instruir a nuestros hijos. Y estas cosas que yo te mando hoy, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces es una tarea primeramente que tenemos como padres de familia. Y si recuerdan, enfáticamente yo le decía a los padres, pónganse esto entre ceja y ceja. Que una de sus tareas principales como padres no solamente es proporcionarles el alimento y el vestido, sino también de proporcionarles la educación espiritual que viene a través de la palabra de Dios. Y no solamente como padres tenemos esta tarea, también tenemos esta tarea como iglesia, porque ya hemos oído y hemos hablado de la iglesia y su triple oficio: la adoración, el evangelismo y la enseñanza. Entonces también estamos llamados como iglesia a enseñarlo a las nuevas generaciones. Y todavía aún más. No solo como padres, no solo como iglesia, sino también como comunidad, como el cuerpo de Cristo. Es decir, que esto que nosotros estamos haciendo aquí, lo haga también nuestros hermanos de las otras iglesias, para que entonces tengamos, hermanos, una generación que sí conoce a Dios y sus hechos portentosos. Hablamos hace 8 días, recordarán, de la justificación escritural de los catecismos, de su formato de enseñanza que viene de las escrituras, y dimos entonces un ejemplo, y con ello pretendimos desterrar el mito de que los catecismos provienen de la iglesia papista romanista, que es un invento de ellos. Que el mito de que los catecismos no tienen sustento escritural. Y todo eso, bueno, ya lo hemos discutido. Hoy hablaremos de uno de los hombres claves de Heidelberg, donde se editó este catecismo, el cual en un momento dado vamos a dar un panorama de su contenido. Y este fue el llamado príncipe elector del Palatinado, Federico III. Palatinado, repito, era un estado. Heidelberg era la capital de ese gobierno, de ese Palatinado. Y quien gobernaba en el momento de la edición y quien ordenó la edición de este catecismo fue Federico III. El catecismo de Heidelberg, si ustedes, bueno, no sé otras versiones, pero la versión de Felire, ¿sí? La versión de Felire, en sus primeras palabras dice así, y quiero citarlo textualmente. Dice: el príncipe elector del Palatinado, Federico III, el piadoso, nacido en 1515, recibió la investidura del Palatinado en 1559 y residía en Heidelberg. Su palabra favorita era: Señor, según tu voluntad. Era el fundamento de su vida. Fiel partidario de la Reforma y convencido íntimamente de la verdad evangélica, quiso instruir a su pueblo en ella y encargó en el año 1562 a 2 catedráticos de la Universidad de Heidelberg que compendiasen la doctrina del Evangelio en un catecismo. Estos teólogos eran Zacarías Ursiño, nacido en 1534 en Breslau, y Gaspar Oleviano, que nació en 1536 cerca de Treves. Es casi ya costumbre cuando nosotros leemos un libro, mala costumbre por cierto, irnos de inmediato al tema, no leer la reseña que trae, no leer sobre el autor, no leer el prólogo, no leer la introducción.
Y este a veces nos aporta datos muy importantes. Entonces vean que esta fue idea de un gobernante que no solamente prometía a su pueblo un Edén sin impuestos, un Edén sin cárceles, proponía también una instrucción sólida en la enseñanza de la verdadera doctrina. También fueron los motivos de los puritanos en Inglaterra, cuando tuvieron que enfrascarse en una guerra civil. Mientras en el campo de batalla estaban los aristócratas y los del pueblo luchando, en Inglaterra estaba el Parlamento convocando a un grupo de teólogos, 121 teólogos, de 121 personas que estaban ahí, para diseñar un catecismo y una confesión, para unir doctrinalmente a todo lo que era el reino, lo que hoy conocemos como Reino Unido. Entonces esta debe ser una preocupación también de los gobernantes. No es un asunto nada más de esto no me pertenece, y etcétera, y etcétera. Tenemos entonces que tomar en cuenta cómo Dios va usando a las personas y cómo ellas entonces vienen a ejecutar sus planes por Él antes determinado. ¿De qué manera Dios usó a Federico III? ¿Cómo es que él fue protagonista del diseño de este catecismo que lleva ya 450 años? El Palatinado era el más influyente de los estados alemanes. Poco después de que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, el Palatinado dio la bienvenida a la Reforma. Martín Lutero, de hecho, estuvo también allí en Heidelberg en el año de 1518, bajo la protección del elector de Sajonia, para asistir a una conferencia de la reunión de monjes agustinos, y allí, y en ese lugar, defendió su posición respecto de sus 95 tesis. Se dice que en esa importante reunión estuvieron Juan Ecolampadio y también estuvo ahí Martín Bucero, notables personajes de la Reforma, que más adelante abrazaron la Reforma y después también tuvieron su propio protagonismo dentro de la Reforma. Pero nos concentraremos ahora en el elector Federico III. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, no estaba en ese momento gobernando Federico III. Él viene de una línea anterior. En ese momento, cuando las 95 tesis, quien gobernaba el Palatinado era Federico II, que nació en el año de 1544, o mejor dicho, dirigió ahí de 1544 a 1556. Este hombre en un principio estaba renuente, pero no podía ser ciego a los vicios que ya existían dentro de los líderes de la iglesia romanista. De manera que se dio ciertas situaciones. Por ejemplo, aceptó ciertas reformas en el Palatinado. Una de ellas fue admitir que la misa se diera en alemán. Acuérdense que estas eran en latín. Y dijo no, en el idioma vernáculo. También accedió que la Santa Cena, en la Santa Cena se ministrara tanto la copa como el pan. Acuérdense que a estas alturas, y todavía lo siguen haciendo, el pueblo solo participa del pan en la hostia, pero no del vino. Ese es solo para el padrecito, hasta el fondo, hasta no verte, Dios mío, él solito. Pero entonces este Federico II dijo no, las escrituras dicen que ambos elementos deben de participar el pueblo. Y también una reforma que trajo es la de autorizar que los sacerdotes se casaran. ¿Sí? El celibato que en algún punto por ahí de la historia comenzó y que todavía lo siguen practicando. Bueno, intentando practicar, porque usted sabe que
hay varios arquidiócesis, creo que se les llama, ¿verdad?, en Estados Unidos, que se han declarado en bancarrota porque no han podido pagar tantas, se llamará pensiones, o lo que se llamen, de sus sacerdotes pederastas. Ya no les alcanza para pagar. Federico II murió y su sucesor inmediato fue Otto Henry, que gobernó del año 1556 a 1559, apenas 3 años. Durante el gobierno de este hombre quedó establecido que la Confesión de Fe de Augsburgo, que en 1530 salió a la luz, que este documento teológico fuera del Palatinado, ¿sí?, y que entonces todos los líderes de la Reforma deberían de aceptar esta confesión. Pero Otto también tenía otras estrategias. Él pensó que deberían de venir a Heidelberg los principales teólogos de Alemania, los principales, traerlos a Heidelberg, allí en la sede del gobierno del Palatinado. Otto Henry murió inesperadamente en febrero de 1559, sin hijos, a quien heredar el electorado. Y aquí está entonces la providencia de Dios. Cuando uno ve simplemente una fría historia, no puede ver la providencia de Dios. Federico III no era ascendiente o aspirante en la línea recta normal del gobierno del Palatinado. Pero al no tener descendencia Henry, entonces la corona pasó a la segunda rama de la familia real, y dentro de la cual entonces cabía Federico III. Este es del personaje que queremos ocuparnos hoy. Federico III nació el 14 de febrero de 1515. Todavía no se inventaba el Día del Amor y de la Amistad. Fue hijo de Johann II de Zimmermann. La educación temprana de Frederick era estrictamente católica. Sin embargo, no estaba del todo contento con lo que vio en su juventud en la corte del emperador Carlos V, con sus borracheras, inmoralidades, sobornos y corrupción. Y pensar que se trataba de los hombres que gobernaban la iglesia, quienes habían perturbado su mente joven. De hecho, cuando él era un adolescente, disfrazado hizo una visita secreta a Juan Alasco, el reformador de Polonia, que estaba de paso por Bruselas. Hermanos, yo creo que ya es tiempo de que debiéramos ir atando los cabos de todos estos tiempos que hemos hablado de la Reforma. Porque Juan Alasco fue el personaje que influyó en Abraham Kuyper. Cuando Abraham Kuyper leyó a Juan Alasco, entendió que la iglesia tenía un papel importante dado por Dios que desempeñar aquí en su reino. En fin, pero volvemos con Federico III. A los 22 años, pongan mucha atención, ojo muchachas, a los 22 años hubo por ahí una muchachita bonita que le gustó, le decían la Bella María, la conoció y la cortejó, y por supuesto, como se daban en ese momento, esta muchacha era princesa de Brandenburg, y ella solamente tenía 17 años, bueno, no era mucha la diferencia, el 22, el 17, pero era todavía una muchacha, una adolescente. Pero a esta fecha, esta niña ya tenía un compromiso fiel con el Evangelio auténtico de la Reforma. De manera que cuando Federico le dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi esposa? Fíjense el que le contestó. Ay, si de eso andaba pidiendo mi limosna. ¿No? Ella le contestó y le dijo, iré, solamente si me concede su majestad 2 peticiones. Una, que lea la Biblia todos los días. Y 2, que estudie los escritos de Martín Lutero. ¿Sí? ¿Vieron, muchachas?
Estas eran las condiciones. ¿Vieron, muchachos? ¿Sí? Estas eran las condiciones. No, hoy se sienten ya favorecidas con que les digan, ¿quieres ser mi novia? No, que ni siquiera les piden, ahora les plantan el beso y ya son las novias. Vean ustedes, cuando hay compromiso con la fe, hermanos, cuando de veras se entiende esto, hermanos, no que las quieren mucho, ¿dónde están sus galanes? Dicen que se mueren por ustedes. ¿Dónde están sus galanas? Dicen que los aman mucho. ¿Dónde están? Me pregunto. ¿Sí? Pues vean ustedes, cuando hay compromiso, hermanos, tenemos que caminar entonces unidos. No fue difícil para Federico III. Primero porque pues lo prendó esta muchacha. Pero además ya estaba decepcionado de lo que sabía de la iglesia papista romanista en la cual él se crió. Así que, prendado de María, accedió a estas dos peticiones. Muy pronto María la Bella pudo notar la evidencia del cumplimiento de sus dos peticiones. Esto es muy importante. Hubo evidencias del cambio, hermanos, ¿sí? Y entonces ella accedió. Federico III y María se casaron en 1537 en el castillo de Birkenfeld, cerca de Treves. Estuvo allí 20 años y tuvieron 7 hijos. Bueno, acuérdense que... Pero Federico III, no, ¿sí se oye el audio, no? ¿Sí? Federico III mantuvo su promesa de leer la Biblia. Ojo, porque luego nada más los acompañan a la iglesia mientras ya paz. Así nos las hizo un viejito. Sí. Hace algunos años en una iglesia donde estábamos, mi esposa y yo, un viejito ahí, de veras ya viejito, pero le gustó por ahí una de las hermanas, también ya grandecita. Iba todos los días, los domingos, no, ya no me acuerdo si se bautizó, pero nomás se fue a robar a la señora y se desapareció la hermana. ¿Sí? Así de sencillo. Otro diácono también, es más, hasta diácono fue. Se bautizó, se hizo miembro de la iglesia lo llamó como diácono, fue entrenado como diácono, se ordenado como diácono y pum, ya que tenía segura a la novia, ya entonces esposa, se lavó y se desapareció. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, hay que tener mucho a aquí. Había que evidencias de esos cambios, ¿sí? Así que entonces, bueno, pues se fueron a vivir y en las páginas sagradas da testimonio este gobernador, este príncipe. En las páginas sagradas él siguió leyendo, mantuvo su promesa de leer la Biblia, siguió leyendo los escritos de Lutero, lo cual hizo con placer, siguió leyendo los escritos de la Reforma que ya empezaban a circular y cada vez estaba entonces ya no solamente prendado por María, sino también complacido de esos escritos. Así que en las páginas sagradas se encontró cómo ser justificado ante Dios por la promesa y la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de los brazos abiertos de la fe. Él y su familia comenzaron a orar directamente a Dios. Ya no necesitaban la mediación de un sacerdote. Confiaban solamente en su gran sumo sacerdote Jesucristo, en vez del sacerdote romano. Tenían, como todos los matrimonios, problemas financieros. Pues sí, era príncipe, sí, pero sin dinero. Así que, pues, tenía problemas financieros. Pero Federico III aprendió de primera mano a confiar en el Señor y no en las cosas terrenales y en las fortunas. Toda la familia, matrimonio e hijos, crecieron entonces juntos, ¿sí? Juntos en la fe. Toda la familia iba madurando y crecían en el conocimiento de las doctrinas cristianas y aprendieron a
aprendieron a confiar en las promesas de la palabra de Dios, pero también fueron abrazando los principios de la reforma. Tan es así, pongan atención también, quiero mencionarlo, es que estaba convencido que no cualquier persona podía educar a sus hijos. Bueno, hoy escuché, no sé si hubo heridos o muertos, que pues estos maestros, no sé si son maestros, es que se dicen maestros, que cerraron una, como, bueno, eso es como le llaman, ¿dónde pasan los camiones? Una caseta de cobro. Y los traileros dijeron, ahora sí, ya no los aguantamos. ¿Saben qué? Vas, y que se dan. Hoy en las noticias hoy, no sé si eran heridos o 3 muertos. Vean ustedes, entonces no está su vocación por encima de las cosas, ¿no? Algo anormal hay allí. Pues ¿saben qué hizo? Esto fue lo mismo que hicieron los reformadores. No había escuelas en Alemania suficientes y la fe reformada no estaba ahí. ¿Qué hace entonces? ¿A qué conclusión llegan María y Federico III? Enviar a sus hijos a estudiar a Francia, donde ya había escuelas reformadas. Envió a 2 de sus hijos, a Luis y Casimiro, para estudiar en las escuelas reformadas de Francia. Bueno, eran nombres bonitos en ese entonces, hermanos, ¿sí? Hoy se tienen que llamar Justin Babas para que los puedan escuchar. Pero entonces estos nombres eran Petronilo y estos eran los nombres de aquel entonces. Sin embargo, en una familia normal, no solamente hay estrecheces económicas, no solamente hay momentos muy gratos, sí, muy cierto, entre marido y mujer, entre padres e hijos y etcétera. Pero de repente también hay nubes grises dentro de una familia normal. El luto y la tristeza visitaron el hogar de Federico y de María. Su hija mayor, Alberta, murió 2 semanas antes de que cumpliera sus 15 años. Apenas en eso estaban cuando reciben la trágica noticia desde Francia, donde su hijo Germán Luis se había ahogado en un extraño accidente. Al parecer algunos estudiantes borrachos, no sé si eran de la UNAM o de la Ibero, ¿sí? Pero eso es, digo, yo los fines de semana cuando paso ahí en el metro, ahí van con sus caguamotas, ¿sí? Los futuros abogados, médicos y demás, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces parece ser que este joven no quiso asistir con ellos o no quiso calar con ellos y entonces lo tiraron al río. Alguien se lanzó al río para tratar de salvar a Germán Luis, pero no pudo alcanzarlo y finalmente se ahogó. Sin embargo, Federico siempre tuvo sentimientos entrañables de este valiente joven que había intentado rescatar a su hijo. Ese joven era Olevianus de Treves, personaje del catecismo de Heidelberg. Vean cómo el Señor va juntando, hermanos, los elementos. Un año más tarde, el padre de Frederick murió y Frederick regresó a la casa de su infancia en Zimmermann. Entre todos estos acontecimientos de su vida, fue llamado para gobernar Heidelberg. Se acabaron sus problemas financieros. Una de las primeras tareas que debía enfrentar en su nuevo papel de gobernante en Heidelberg fue hacer frente a las tensiones que existían en esa ciudad. Entre los luteranos se encontraban 2 facciones en pugna: la doctrina luterana de la consustanciación y la doctrina papista de la sustanciación, y la posición calvinista de los elementos de la Santa Cena. En 1559, Frederick se esforzó por conciliar las 2 posiciones antes de irse a Ratisbona en el Danubio para recibir formalmente su corona de parte del emperador. Cuando regresó a Heidelberg, se encontró con que 2 de los líderes principales de ahí, Kleitz y Hess Hus,
Discutieron en pleno culto y delante de toda la congregación, y uno al otro se arrebataron los elementos por sus discrepancias en cuanto a la sustanciación y la consustanciación. Así que lo que hizo Frederick fue despedirlos. Después de este incidente, Frederick se encerró durante algún tiempo para estudiar la Biblia. Necesitaba saber por sí mismo lo que ella realmente enseñaba acerca de estas cosas, no solo para su propio beneficio, sino porque como lector sentía que era su deber guiar a su pueblo en la verdad. Melanchthon le aconsejó que trajera a Heidelberg eruditos reformados para consultarlos y que le ayudaran en este asunto. Pareciera ser que era un asunto religioso, un asunto espiritual, que nada tenía que ver con la política, que eran dos cosas separadas. Esa es la idea, hermanos. Pero en realidad somos seres integrales. Hace algunos años, unos 20, yo creo más, ya, tuvimos no fue doctrinal, pero sí tuvimos un problema de cisma en una de nuestras iglesias, en Rancho Viejo, Michoacán. El problema aparentemente pues era religioso. Estaban en pugna un edificio, estaban en pugna un templo, estaba en pugna una división. Pero esto trajo división política en el mismo pueblo, hermanos. Y cuando el gobierno, el municipio de Susupato se dio cuenta hasta dónde estaba llegando, entonces sí ya empezó a intervenir en el asunto. Y el asunto llegó hasta Morelia, con el gobernador, que en aquel entonces era el señor Cárdenas. No creo que él se acuerde de esto, ¿verdad? Porque para él seguro que no tenía importancia. Pero somos seres integrales y esto también tiene repercusión en nuestras vidas. Pues así entonces, así iban entonces las cosas. En enero de 1561, todos los duques y príncipes de la tierra se reunieron en Naumburg para firmar la Confesión de Augsburgo. Frederick III estaba allí y él también la firmó. A la fecha de esta firma ya había dos versiones, la de 1530 y la de 1540, tenía una segunda edición. Juan Calvino concordaba más con la versión de 1540. Frederick los convenció de que firmaran la versión de 1540. En ese momento, Olevianus y Ursiño estaban en Heidelberg y Frederick pensó que estos dos personajes serían los indicados para la creación de un nuevo catecismo que ayudara al pueblo en el conocimiento de la verdad. Acuérdense que estaban divididos doctrinalmente. Cuando el catecismo estuvo concluido, hubo mucha oposición por el nuevo catecismo que se le conocía como el catecismo de Frederick, especialmente con los luteranos que sentían que violentaba la confesión de Augsburgo, sobre todo en el asunto de la Cena del Señor. Los muchos opositores de Frederick fueron dirigidos por el duque Christopher, quien escribió muchas cartas acusatorias al emperador Maximiliano. Así que en 1566 el emperador convoca a una dieta en Augsburgo para hacer frente a estas discusiones. Maximiliano era un católico moderado, y en la paz de 1551 se había afirmado que cualquier príncipe alemán o elector que no fuera católico debería de aceptar la confesión de Augsburgo. Quien no lo hiciera perdería el derecho de gobernar. Vean el peligro en que estaba su gobierno. Era una ley que quien gobernara tenía que aceptar la confesión de fe de Augsburgo, y el que no se lo hiciera sería depuesto de su oficio. Frederick había ya diseñado el catecismo, o había mandado el diseño del catecismo para unir en la fe a su pueblo, y ahora parecía que estaba en contra de la confesión de fe. Por eso entonces era llamado para que diera cuenta de su actitud. Muchos en el Palatinado estaban preocupados cuando él fue convocado por su seguridad. Su hermano Richard le aconsejó que no asistiera a esa dieta por el peligro que corría. ¿Se acuerdan cuando lo citaban, cuando hablamos de Patrick Hamilton, de George Wishart, y cuando los invitaban?
Cuando los invitaban a una ligera platiquita sobre asuntos religiosos, es que ya les iban a dar, ya estaba dado su juicio. ¿Sí? Ya nomás iban a llenar las formalidades. Pues aquí no era la excepción. Por eso entonces le aconsejaban, no vayas, sí, no vayas porque de seguro que te van a cortar la cabeza. Pero Frederick respondió a quienes le aconsejaban que no asistiera: yo creo que el Dios que me ha llevado a un conocimiento del Evangelio todavía reina. Pero si la confesión de nuestro catecismo debe costar mi sangre, yo consideraría el martirio como un honor por el cual no podré agradecer lo suficiente ni en esta vida ni en la eternidad a mi Dios. Cuando Frederick llegó a Habsburgo, se encontró que la mayoría de la ciudad estaba en su contra. Él llegó ahí un mes antes de que se abordaran los cargos en su contra. Durante este mes todo el mundo lo miraba con atención y vio el carácter cristiano de este hombre, contrario a la información que les había llegado. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Jerusalén? No, nos han dicho que tú estás contra la ley, que tú metes esto, que tú haces aquello y que tú haces lo otro. Pablo dice, no, yo sigo creyendo en la ley, y etcétera, y etcétera. Bueno, pues así estaba con Federico, ¿no? Todo lo que les habían dicho, él veía, el pueblo de Heidelberg veía en Frederick un hombre confiado, un hombre afable, un hombre humilde. Estos principios cristianos no se pueden ocultar cuando la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo habita en nuestros corazones, cuando los principios de la Escritura dirigen nuestros corazones. Incluso sus enemigos, dicen sus biógrafos, quedaron impresionados de la mansedumbre de este gobernante. El 14 de mayo se dirigieron los cargos en su contra. Se los enumeraron: la invención de un catecismo que no estaba de acuerdo con la confesión de Habsburgo, y 2, de traer a Heidelberg las herejías de Calvino. Estos eran los cargos. Si no se arrepentía, sería excluido del gobierno. La respuesta de Federico a estos cargos sorprendió a toda la sala. Se dirigió con toda solemnidad al emperador y dijo estas palabras: Su Majestad Imperial, sigo con la convicción que he dado a conocer antes de venir aquí en persona, y es que en materia de fe y de conciencia reconozco a un solo Señor, que es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Por eso digo que esto no es cuestión de carne, sino del alma del hombre y de su salvación, la cual he recibido de mi Señor Jesucristo y de mi Salvador. En cuanto a eso que llaman calvinismo, puedo decir con Dios y mi conciencia cristiana como testigos, que no he leído los libros de Calvino, por lo que no puedo decir qué quiera decir o qué entiendan ustedes por calvinismo. Pero lo que enseña mi catecismo es precisamente lo que creo y lo que confieso. Este catecismo tiene en sus páginas abundantes pruebas de las Sagradas Escrituras. En cuanto a la confesión de Habsburgo, Su Majestad sabe muy bien, y estuve allí presente, que lo firmé de buena fe en Nürnberg, y seguiré siendo fiel a esa firma. Por lo demás, me consuelo a mí mismo en esto, que mi Señor y Salvador Jesucristo ha prometido que todo lo que se pierda por causa de su nombre aquí en la tierra será restituido a nosotros 100 veces más en la vida venidera. Y con esto, oh su altísima majestad, me someto a la consideración de su gracia imperial. Son las palabras de un hombre que está convencido de lo que cree y que confiesa lo que cree. La sala quedó en silencio. La respuesta fue sencilla,
fuerte, valiente y humilde. A un emperador que no se había oído desde los tiempos de Lutero, cuando contestó de igual manera en la Dieta de Worms. Martín Lutero se plantó: si no me demuestran con las Escrituras, no me retracto. Y aquí me planto. El elector de Sajonia, porque estaban todos los electores ahí, se puso de pie y se acercó a Federico y puso su mano sobre su hombro y le dijo: tú eres más piadoso que nosotros. Y otro más también que le rodeaba se paró y dijo: ¿por qué luchamos contra este buen elector que tiene mucha más piedad que cualquiera de nosotros? Pronto uno a uno se iban uniendo a Federico III. El emperador vio que no podía hacer nada contra Federico sin arriesgar una guerra entre su imperio y teniendo unidos a cada uno de los príncipes de electores de Alemania. Así que el emperador no quiso arriesgar esa guerra. Guardó silencio y no envió respuesta, sino 5 días más. Yo creo que se puso a su pesar, ¿no?, lo que pasaría. 5 días más tarde, los príncipes evangélicos dieron una declaración escrita al emperador, diciéndole que se sentían en claro que Federico no merecía una censura. El elector quedó profundamente impresionado con este hombre que con calma se jugó la vida y su reino por su fe inquebrantable en Dios. Más tarde, el emperador le envió una carta dirigiéndose a él como el hombre piadoso del Palatinado. Desde este momento, Federico III fue conocido como Federico el Piadoso. El emperador, que tenía la intención de quitarle la corona, terminó, sin darse cuenta, otorgándole a Federico III el título que mantendría durante el resto de su vida: Federico el Piadoso. Un hombre entonces que respondió a su fe. Para concluir, quisiera que fuéramos a Hechos, el capítulo 14. Perdón, es Hechos 13, versículo 36. Pablo está hablando de David. Hechos 13, 36. ¿Lo leemos todos? Dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué debe traer para nosotros, hermanos? El testimonio de este hombre y la mano providencial de Dios para que su pueblo conociera la verdad. Mucho, hermanos. En primer lugar, de cada uno de nosotros debe entender que el hombre, como criatura de Dios, es un ser en oficio. En donde esté ha sido llamado, que tiene una vocación para servir a Dios en su reino, y que Dios le va a demandar cuentas de ese oficio, y que Dios le va a demandar cuentas de esa vocación para la cual Él lo colocó ahí. A este hombre le dio el oficio de gobernante, y su vocación era traer sanidad doctrinal a su pueblo, y lo hizo exponiendo su reino, exponiendo incluso su propia vida. En tercer lugar, debemos de tener presente, hermanos, y nuestros jóvenes que están floreciendo y que pronto estarán incorporados en la vida de todo un ciudadano. La vida cristiana, entendámoslo, hermanos, no se reduce a un templismo dominguista,
La vida cristiana se manifiesta en nuestro hogar. La vida cristiana se manifiesta en nuestro trabajo, en nuestro testimonio, en todo lo que hacemos. De tal manera que llegue el punto en que ni siquiera tengamos que decir que somos cristianos. Ellos lo han de notar. Nuestro boletín, hermanos, de hoy trae una noticia que dice: Instituto Cristiano para la Cultura. Una preocupación de la Presbyterian Church of America. Anuncia el 8 de octubre que se ha establecido un instituto cristiano para la cultura. Nosotros ya les ganamos, hermanos, porque nosotros ya comenzamos nuestro instituto. FIDEC tiene esa intención, hermanos. Entonces vean, nuestro impacto está más allá, hermanos, y Dios nos va a demandar, y tenemos que capacitar a estos jóvenes para que sirvan en el reino de Dios. La vida cristiana, debemos entenderlo, es un permanente servicio para la expansión y consolidación del reino de Dios. Por lo tanto, la exhortación, hermanos, es: abandone ya ese misticismo pietista de aparente entrega religiosa. Su vida cristiana que tiene que verse reflejada aquí, y su vida cristiana tiene que verse reflejada en su vida cotidiana. El pasaje que acabamos de leer es un gran compromiso para nosotros. Dice de David: habiendo servido a su generación. Hoy, los depredadores de Calvino se llenan la bocota en decir: Calvino se equivocó aquí, Lutero la regó acá. Pero ellos dieron respuesta a su generación con los elementos que tenían. ¿Qué va a pasar de usted? ¿Va a pasar así? No